Hola, yo soy Alba Aurora Soto Araque del grupo 23 y yo les voy a hablar de el tema el Movimiento de Liberación Nacional de 1961 a 1967. Dada la confluencia orgánica de los cardenistas, los comunistas y otras fuerzas de izquierda en 1961, se fundó en México el Movimiento de Liberación Nacional, que presentó hasta antes del Frente Democrático Nacional en 1987 a 1988. El esfuerzo más importante en la lucha por la unidad de las corrientes y personalidades interesadas en un desarrollo nacional independiente y democrático, nacido bajo la influencia de la Revolución Cubana. El MLN estuvo precedido de manera directa por la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional de Emancipación Económica y la Paz, que desarrolló sus trabajos del 5 al 8 de marzo de 1961 en la capital de la República Mexicana, con la presidencia colectiva de Lázaro Cárdenas, Alberto T. Casella y Domingo Vellasco. Para facilitar su funcionamiento, la conferencia dividió sus labores en 4 comisiones de trabajo, a saber, la de Soberanía Nacional, presidida por Vicente Lombardo Toledano, eh, la de Emancipación Económica, dirigida por David Túner de Panamá, la de América y la Paz, encabezada por José Venturelli de Chile, y las Acciones Comunes, presidida por Luis Figueroa, líder sindical chileno. Esto es todo por mi parte. Mi nombre es Juan Ramón Mina Aragón, del 2-3. Bueno, a mí me tocó el tema de liberación nacional. Dada la confluencia orgánica de los cardenistas, los comunistas y otras fuerzas de izquierda, en 1961 se fundó en México el Movimiento de Liberación Nacional, que representó hasta antes del Frente Democrático Nacional en 1987-1988 el esfuerzo más importante en la lucha por la unidad de las corrientes y personalidades interesadas en un desarrollo nacional independiente y democrático. Nacido bajo la influencia de la Revolución Cubana, el MLN estuvo procedido de manera directa por la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz, que desarrolló sus trabajos del 5 al 8 de marzo de 1961 en la capital de la República Mexicana, con la presidencia colectiva de Lázaro Cárdenas, Alberto Casella, Argentina, y Domingo Vellasco, Brasil. Para facilitar su funcionamiento, la conferencia dividió sus labores en 4 comisiones de trabajo, a saber, la Soberanía Nacional, presidida por Vicente Lombardo Toledano; la Emancipación Económica, dirigida por David Turner, de Panamá; la de América y la Paz, encabezadas por Jorge Venturelli, de Chile; y la de Acciones Comunes, presidida por Luis Figueroa, líder sindical chileno. La reunión aprobó una declaración que afirmaba con precisión: la fuerza fundamental que bloquea el desarrollo de América Latina es el imperio norteamericano, su estrecha alianza con las oligarquías nacionales, los ruinosos efectos de su penetración económica y cultural lo señalan como causa principal del estancamiento general que prevalece en la realidad latinoamericana. La derrota del imperialismo es condición fundamental de cualquier plan de desarrollo para nuestros países. Más adelante indica el documento: rechazamos la doctrina Monroe y la política de pretendida seguridad y defensa hemisférica que menoscaba nuestra soberanía. Oponemos el panamericanismo opresor, un latinoamericanismo que libere nuestras fuerzas productivas, amplíe nuestras posibilidades de desarrollo, fortalezca la solidaridad y cooperación entre nuestros pueblos y contribuye eficazmente a la paz en el hemisferio y el mundo. Bueno, esto ha sido todo por hoy de mi parte. Gracias. Edgar García Gándara, del grupo 2-3, y vengo a presentarles movimientos de liberación en Asia. En India fue el movimiento de independencia de la India, que consistió en una serie de revoluciones que comenzaron en
1857 y que llegaron a su clímax bajo el liderazgo de Mahatma Gandhi entre 1942 y 1945, así como con la invasión británica por el Ejército Nacional Indio, comandado por Subhash Chandra Bose. Durante la Segunda Guerra Mundial, la independencia finalmente se logró el 15 de agosto de 1947. La lucha de la India por su independencia se caracterizó por una serie de eventos muy particulares y esfuerzos históricos, entre los que cabe destacar la resistencia masiva no violenta dirigida por Gandhi, que movilizó a más de 50 millones de personas entre 1918 y 1945, así como la creación de un ejército de indios prisioneros de guerra. Sus líderes abarcan. Mi nombre es María José Félix Rodríguez y me tocó el tema de movimientos en África. A finales del siglo XIX, las potencias europeas conquistaron grandes territorios de Asia y África, los convirtieron en colonias, dando paso a la formación del sistema colonial imperialista, sistema que fue la expresión del reparto económico y territorial del mundo entre unas pocas naciones. Asociada a la Primera Guerra Mundial, impulsada por las ideas de la Revolución Socialista de Octubre y debido a la explotación que fueron sometidas las colonias por las potencias imperialistas durante la Primera Guerra Mundial, se inició la crisis del sistema colonial imperialista. Así Asia y África fueron escenarios de importantes luchas por la eliminación de la opresión colonial. En países como China, Mongolia, Turquía, Vietnam, Egipto, Marruecos y otros territorios, los pueblos se rebelaron contra las autoridades imperialistas y sus secuaces. También dice que este movimiento tenía como principal objetivo la independencia nacional mediante la eliminación de la opresión imperialista y de los explotadores nacionales. Este propósito se alcanzaría mediante transformaciones sociales y sus políticas. Sus métodos de lucha fueron revolucionarios mediante huelgas, agitación estudiantil, insurrecciones, guerra de guerrilla, por lo que la lucha armada constituyó el método principal. Y mi conclusión es que África pasó por una descolonización que era un proceso para la independencia de las naciones africanas. Una de las principales causas que creo que fue porque había mucha desigualdad y racismo de parte de otros países, y aparte porque los países, no, las colonias indígenas se querían pues ya. Hola, mi nombre es Yubereli Villarreal Núñez, soy del grupo 2-3 y yo les voy a presentar el tema de Movimiento de Liberación Nacional en África de 1917 a 1939. La evolución de África condiciona en su parte norte. Hubo manifestaciones de lucha anticolonial como las ocurridas en Egipto, Libia y Marruecos, porque en esa zona se había alcanzado un mayor desarrollo que África subsahariana en 1917. También se evidencia la resistencia anticolonial con diversos grados de desarrollo mediante la petición de reformas, participaciones en los gobiernos coloniales y movimientos religiosos que se manifestaron violentamente contra sus explotadores, pero fracasaron por falta de cohesión y la brutal represión colonial. En 1924 hubo una nueva constitución que establecía un sistema parlamentario bicameral bajo influencia de los británicos de Fuad. En 1936 bajó la presión originada por la invasión italiana de Etiopía. A partir de 1960, la resolución 1514 de la ONU
concretó el derecho de los pueblos colonizados a decidir mediante plebiscitos o referéndum su establecimiento como Estado soberano. De inmediato se suscitó un fuerte movimiento que condujo al proceso de descolonización en Asia y África y que culminó con la desintegración de los imperios coloniales europeos. Es así que el continente asiático fue el centro del movimiento de liberación nacional. Sin embargo, en las décadas de 1960 y 1970, este pasa al continente africano. Esto tiene un lugar de dos momentos históricos. Mi nombre es América Yanegri Arvizo Limones, voy en el grupo 2-3 y hoy les voy a presentar mi tema que es movimientos en América Latina. Bueno, esta es mi conclusión. Estos movimientos influyeron en muchas cosas, como la migración europea, los cuales principalmente eran artesanos y trabajadores. Se dirigieron a las zonas urbanas y formaron los primeros movimientos obreros. Hicieron huelgas y consiguieron avances importantes. Uno de ellos es que le reducieran las horas de trabajo y les dieran un mejor salario. La existencia de nuevos gobiernos abrieron un proceso histórico que presenta elementos que van a influir en la economía, política y cultura y sociedad, en mediano y largo plazo. Mi conclusión es que todos estos movimientos se hicieron para conseguir algo que los beneficiara. Todos querían dejar de ser explotados y manipulados por el gobierno, conseguir más por el trabajo que realizaban. Querían autodirigirse, que la política cambiara. En algunos de estos movimientos participaron grandes personas como Zapata. Estos movimientos estuvieron encabezados por personas de la clase media, buscando mejores oportunidades de vida para ellos, su familia y para toda la sociedad. Movimientos para una mejor educación y movimientos culturales que buscaban que el arte se acercara más al pueblo y fuera una expresión mayor. Gracias a esto surgieron cosas como murales mexicanos, formando parte del movimiento de la Revolución Mexicana, mostrando la fuerza de los movimientos, viendo una mejor visión para el pueblo y su gente. Bueno, yo hice una cartulina que vienen algunos de los movimientos en América Latina. Bueno, este es movimiento estudiantil, movimiento obrero, movimiento campesino y el movimiento de las mujeres. Soy Oneida Yubelin Sonsa Ríos, alumna del 2-3 y voy a dar mi conclusión sobre el tema movimientos de liberación en América Latina. Estos movimientos influyeron en muchas cosas, tales como la migración de los europeos. Principalmente fueron los artesanos, trabajadores y obreros. Ellos comenzaron a hacer huelgas y con eso lograron muchos cambios importantes. Como por ejemplo, uno de los cambios fue que les dieron un mejor salario, les reducieron las horas de trabajo. Para mí, todos los movimientos se hicieron para beneficio de ellos, ya que estaban cansados de ser manipulados y explotados laboralmente. Querían ser como más independientes. Muchos de esos movimientos fueron apoyados por grandes personas. Estos movimientos fueron realizados por la mayoría de personas de clase media o baja, ya que ellos eran los que más necesitaban ese tipo de ayuda porque a ellos lo explotaban más. Tratando de buscar un mejor estilo de vida, mejores oportunidades, como estabilidad económica, mejor educación. Gracias a todo esto, fue como esto mejoró la vida de muchas personas. Surgieron muchos murales mostrando la fuerza de los movimientos, viendo un mejor estilo de vida para las personas y el pueblo. Ellos trataron como de independizarse de las demás, de las empresas que los explotaban. Ellos como que querían luchar por sus derechos que tenían como personas trabajando. Por ejemplo, el movimiento obrero, que ha sido un sostén de las fuerzas populares en el continente y encuentra su base material en la primera ola de industrialización durante la primera década del siglo XX. Sería todo. Gracias.